¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo o escuchando. Gracias a todos por seguir siendo parte de nuestra plataforma Equípate y gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes, de predicaciones. Espero que estén siendo de bendición para ustedes. Gracias a todos, por favor, por sus comentarios, por sus sugerencias también. Gracias, todo es bienvenido y todo es bien recibido. Gracias, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a terminar esta serie de mensajes hablando de las llaves del reino, ¿verdad? Hemos estado hablando ya por todo este mes acerca de 3 llaves que el Señor nos dejó. Dejó muchas más, por supuesto. Todas las armas espirituales que el Señor nos dejó son como llaves para poder cumplir con su propósito, con el reino de Dios aquí en la tierra. Y nos dejó, hablamos acerca de la llave de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos abre, dijimos, la voz de Dios para poderla escuchar. Hablamos de la llave de la oración que nos abre el oído de Dios para que Él nos escuche. Hablamos de la llave del perdón, que es esa llave que nos abre la puerta de la libertad emocional, de la libertad espiritual y de la libertad inclusive física y hasta social, ¿verdad? Así es que ahora vamos a hablar acerca de la llave del llamado. La llave del llamado de Dios para nosotros. Vamos a orar y empezamos con este tema. Padre, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por cada persona que se reúne, Señor, a través de estos dispositivos electrónicos para escuchar tu palabra, para poder meditar en ella, Señor. Y de la misma forma, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros, Señor, a través de estos medios y que podamos conocer, entender y sobre todo, Señor, seguir haciendo un fundamento sólido de nuestra certidumbre de fe que tenemos en ti. Gracias, Señor, por este día. Bendice este tiempo en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el versículo sobre el que hemos estado hablando es Mateo 16:19, cuando Jesús habla con Pedro, ¿verdad? Simbólicamente con toda la iglesia, y le habla acerca de estas llaves. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, dice Mateo 16:19. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dijimos que hay a veces escenas, ¿verdad? Caricaturas donde vemos a un hombre representando a Pedro, una caricatura representando a Pedro con un manojo de llaves aquí, listo para abrirnos las puertas del cielo cuando lleguemos. Pero no es exactamente esa figura lo que Jesús quería darnos a entender, ¿verdad? Las llaves que el Señor nos está dando son para que las usemos aquí, para que su reino pueda ser predicado, para que Él pueda ser exaltado y bendecido. Así es que estas llaves deben de ser usadas aquí, por la iglesia. Son armas espirituales que necesitamos para cumplir con el propósito de Dios en la tierra. Vamos a terminar entonces, hermanos, esta serie sobre las llaves del reino y espero que cada uno de los que han escuchado estas pláticas sepa cómo usar estas poderosas armas espirituales que le fueron entregadas a la iglesia, ¿verdad? Como decía ahorita, por el único propósito de cumplir nuestra misión en este mundo y poder cumplir el propósito en la vida eterna. Porque estas llaves, como digo, son para usarlas hoy, ¿verdad? En este tiempo, mientras estamos en este mundo. Cuando estemos en la eternidad con el Señor, allá ya no las vamos a necesitar. Así es que la palabra, la oración, el perdón y el llamado de Dios del que vamos a hablar ahora son para nuestros días. Recordando lo que le dijo el ángel Gabriel al profeta Daniel, allá en el capítulo 10, versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, ¿verdad? Para estos días el Señor nos está dando estas armas espirituales. Esto, hermanos, que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está revelando, es para este tiempo. Es cuando lo necesitamos. Si tomamos esta palabra y la guardamos diciendo, qué bueno, está muy interesante, pero esto no lo necesito ahora. Quizás mañana, hermano, sea demasiado tarde para ti, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu familia, para tu iglesia,
para gente de tu comunidad a la que Dios te estaba poniendo y necesitaba que usaras alguna de estas llaves para bendecir. Así es que, hermanos, si Dios nos está haciendo entender y saber que estos misterios acerca de su reino son para hoy, no lo dejes caer en saco roto. La cuarta llave que Dios nos ha entregado como iglesia es una llave que vemos que se repite constantemente a lo largo de toda la Biblia. Como las otras tres llaves de las que ya hablamos, hubo muchos hombres y mujeres que tuvieron el discernimiento espiritual para entender lo que significaba y sus vidas fueron cambiadas. En algunos casos, la vida de una nación entera fue cambiada por el uso de estas armas espirituales a las que estamos llamando nosotros las llaves del reino. Igual que los temas anteriores, vamos a responder tres preguntas. ¿Qué es esta llave? ¿Qué es lo que abre esta llave? ¿Y cómo se usa esta llave? En primer lugar, ¿qué es? ¿Qué es el llamado de Dios? ¿Qué es? La respuesta parecería muy sencilla, ¿verdad? Pues es cuando Dios te llama. Ese es el llamado de Dios. Así como cuando tu mamá te llama para que vayas a las tortillas o cuando llamas a tus hijos para que se vayan a la escuela. Eso es un llamado generalmente hablando, ¿verdad? En el plano laboral, cuando estás nervioso, esperando una respuesta porque pusiste una solicitud de trabajo en algún lugar y ahí la dejaste y estás esperando un llamado, ¿verdad? Para poderte presentar y que el trabajo ya es tuyo. A lo largo de la Biblia, vemos a Dios llamando a hombres y mujeres para realizar una labor especial y siempre muy específica. Dios llama a Noé a construir un arca. Dios llama a Abraham a establecer una tierra para una nación que vendrá de él. También vemos a Dios llamando a Moisés desde una zarza ardiendo para liberar a esa nación. Aarón fue llamado a establecer la casta sacerdotal. Los jueces fueron siendo llamados por Dios. Sansón, antes de nacer, ya tenía un llamado. Gedeón, cuando escondía el trigo de los madianitas, fue llamado. Samuel, cuando era niño, en el templo escuchó el llamado de Dios. David fue llamado para reinar. Los profetas fueron llamados. Elías, Eliseo, todos fueron llamados. Jesús llamó a sus discípulos y aún a Pablo ya después de haberse ido al cielo. Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha seguido llamando a millones de personas alrededor del mundo, ¿verdad? Muchos de los que estamos sirviendo ahorita al Señor, pues es porque el Señor nos llamó en algún punto de nuestra vida y por eso estamos haciendo lo que hacemos en diferentes áreas de servicio de la iglesia, porque Dios un bendito día nos llamó. Pero ¿qué hay detrás de este llamado, hermanos? Estamos viendo qué es lo que es este llamado. ¿Qué es lo que hay detrás del llamado de Dios que lo hace tan especial para nosotros? Para empezar, en nosotros no hay nada. Nosotros no tenemos nada especial, nosotros no tenemos nada que dar, nosotros no tenemos nada. Todos estos hombres y mujeres de la Biblia eran personas comunes y corrientes. Muchos de ellos no tenían nada en especial. Así es que de parte nuestra, hermanos, no hay nada. Muchas veces ni siquiera tenemos la disposición de obedecerle, como Moisés, que puso muchas trabas. O Gedeón, que puso 1000 pretextos también. Muchos más fueron, por supuesto, más dóciles y obedientes. Pero, hermanos, en general, no había nada más especial en cada una de estas personas, como al igual que nosotros. No había nada especial de parte nuestra. Pero de parte de Dios está todo lo que necesitamos para ser transformados, para ser debidamente equipados para la misión que nos espera, para la cual Dios nos está llamando. Entonces, ¿qué es? Contestando la pregunta, ¿qué es el llamado de Dios? Es la voz de Dios que podemos sentir como un fuerte impulso
impulso en nuestro espíritu que nos mueve y nos convoca de manera individual y muy personal, porque nos llama por nuestro propio nombre, para llevar a cabo una misión especial para su reino. Eso es el llamado de parte de Dios. Una voz no audible físicamente, una voz que se puede percibir, no en nuestras emociones, no en el área emocional. Es una voz que se puede percibir en el espíritu. No lo podemos entender humanamente, ni lo podemos explicar. Porque las cosas espirituales, como dice Pablo, se han de discernir espiritualmente. El hombre carnal, el hombre natural, no entiende cómo funcionan estas cosas. Cuando Dios te llama y tú decides servir al Señor, la gente te va a decir, te volviste loco, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a dejar esto? ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo en esto? ¿Por qué estás invirtiendo tu dinero en esto? ¿Estás loco? La gente natural, la gente carnal, no puede entender, no puede discernir lo que tú estás sintiendo, porque esto se debe de discernir espiritualmente. Es un impulso mucho más fuerte que nosotros mismos. Es algo que empiezas a sentir, es algo que te empieza a inquietar, es algo que te empieza a quemar por dentro, es algo que no te deja ni siquiera a veces dormir en paz. Cuando Dios está llamando a alguien para servir en algún área del ministerio, Dios te empieza a inquietar y Dios te empieza a mover. Y pareciera que todo lo que escuchas en la iglesia, pareciera que todo es para ti y de pronto sientes esa necesidad de responder a ese llamado. Cuando Dios llama, hermanos, nadie se puede resistir. No te puedes resistir a ese llamado de Dios cuando es un llamado genuino de parte de Dios. Mucha gente, por supuesto, se involucra en el ministerio meramente por un asunto emocional o meramente porque pues su familia arriba de ellos fueron ministros o sirvieron en la iglesia y pues ni modo, yo crecí en la iglesia y pues me voy a meter de pastor o me voy a meter de evangelista, me voy a meter a trabajar en la iglesia porque pues eso es lo que mi familia ha hecho. Y por lo general fracasan. La gente que se mete por esa condición fracasan. O aquellos que llegan a decir, inclusive porque lo han llegado a decir, voy a poner una iglesia porque es un buen negocio. No, eso no sirve. Eso no es llamado de parte de Dios. Y eso va a fracasar. Eso se va a hundir y eso se va a caer. El llamado de Dios, cuando Dios nos llama, se percibe en lo profundo de tu espíritu. Es algo que no te deja en paz por donde quiera que vas y haciendo tus actividades, haciendo lo que estés haciendo, ahí está, llamándote por tu nombre, llamándote día, tarde, noche, de madrugada, hasta que no puedes más y te derrumbas delante de Dios como Saulo de Tarso y dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el llamado de parte de Dios. Ese es el llamado de parte de Dios. Cuando estás dispuesto a rendir todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que en el mundo has logrado. Cuando sabes que ese llamado de parte de Dios es más fuerte y poderoso que todo lo que tienes, y como Pablo mismo dijo, y todo lo que tenía yo en el mundo, ahora lo tengo por basura, con tal de tener ese llamado de parte de Dios. Ese supremo llamamiento de parte de Dios, que le llama Pablo de manera magistral y hermosa, el supremo llamamiento de Dios. Ese es el llamado de Dios. Cuando tú lo sientes, algo que tú sientes muy en tu interior. Ahora, en segundo lugar, ¿qué es lo que abre esta llave? Este llamado es una llave que el Señor nos está dando. Pero nosotros tenemos que activar la llave y tenemos que ver qué es lo que va a abrir esa llave. Cuando Dios llama, te da la llave y tú tienes que acercarte a una puerta.
porque esta llave del reino también es muy especial en la vida de todos los que llegan a los pies de Cristo y deciden creer en Él y confesarle como Señor y Salvador, porque esta llave abre la puerta del propósito de Dios para nuestra vida. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados, han recibido esta llave y están dispuestos a usarla. Están dispuestos a abrir la puerta del propósito de Dios en sus vidas. Yo puedo ver en la Biblia, hermanos, que este llamado de Dios se compone por lo menos de 3 etapas en orden progresivo. Vamos a verlas dentro de este punto número 2, que es ¿qué es lo que abre esta puerta? La primera etapa de este llamado es el llamado a la salvación. Por ahí empezamos. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Qué hermoso llamado! ¡Qué hermoso llamado, hermanos! Yo creo que todos nosotros, o cuántos de nosotros, llegamos al Señor trabajados y cansados de una vida por generaciones sirviendo al pecado. Llegamos cargados de dolor, de resentimientos, de soledad, de vicios, con un gran vacío en nosotros. Y al llegar a un bendito lugar donde se predicaba la palabra de Dios, y cuando alguien nos vio en esa condición y nos invitó a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, y después poco a poco fuimos recibiendo ese mensaje, escuchando los cantos, cuando oraron por nosotros, y cuando esas cargas y esas cadenas se fueron cayendo de nosotros y todos nuestros trabajos y afanes se fueron disminuyendo, y de pronto una paz inexplicable empieza a apoderarse de nosotros. Como decía aquel himno, en el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Es una calma que solo podrán los amados de Dios comprender. Esa es la primera parte del llamado. Cuando Dios nos llamó y dijo, ven, porque yo te voy a hacer libre. Los problemas de la vida siguen, hermanos. Los estragos y consecuencias de una vida sin Cristo siguen presentes todos los días, pero ahora las cosas se ven diferentes. Ahora se ve de diferente manera. Hay esperanza para nosotros, hay un futuro. De pronto sabemos que más allá de esos problemas hay un propósito, más allá de vivir todavía y estar viviendo para agradar al mundo, o para vivir acá solamente a costa de nuestros placeres mundanos, o solamente de vivir por vivir pagando facturas y deudas. Ahora hay esperanza en nuestra vida. Una vez que hemos recibido ese llamado de parte de Jesús y hemos respondido y hemos dicho, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, creo que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, que moriste en una cruz y que resucitaste, y ahora estás esperando el momento en que nos unamos a ti. Señor, yo lo creo. Primera parte del llamado. Entrega tu corazón a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Confiesa que Jesucristo es el Señor. Y ahí está la primera parte del llamado de Dios. Cuando la iglesia empezó en aquel aposento alto, el día de Pentecostés, allá en el capítulo 2 de Hechos, la primera predicación que se escucha fue la de Pedro. Y Pedro le decía a esa gente, a esa primera congregación, en esa primera predicación que se hizo en la iglesia, en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí nos incluye a nosotros.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así empieza el llamado de Dios. Primero es un llamado a arrepentirse, a bautizarse, a recibir la promesa de la vida eterna para nosotros y nuestros hijos. E inmediatamente el llamado es a integrarse a la vida de una iglesia, a perseverar en el estudio de la doctrina, a tener comunión unos con otros, a convivir juntos en armonía, a unirnos en oración. ¿Cuántos ya estamos en esta fase del llamado de Dios? Quizás tú ya estás en esta etapa. Muy bien. Ya tienes la llave del reino en tus manos. Ya tienes la llave del llamado en tus manos y estás listo entonces para la siguiente etapa. La llave del llamado también, que nos abre la puerta del propósito de Dios para nosotros. La segunda etapa de este llamado es a servir. Marcos 1:6 dice que andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos estaban en la barca, que remendaban sus redes. Estaban muy a gusto trabajando, remendando sus redes y listos para la pesca. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Una vez que has respondido al llamado de salvación, que el Señor ya te perdonó, que te ha limpiado, que te ha puesto como parte de su cuerpo, que es la iglesia, viene entonces el llamado a servir. Nadie, hermanos, es salvo. Nadie ha gustado la salvación, nadie ha venido a la salvación, y a nadie Dios le ha dado la salvación para ocupar un lugar en una banca o en una silla en una iglesia local. Porque entonces no estamos usando esta valiosa llave del reino. Cuando vienes a Cristo, recibes tu llave para poder abrir la puerta del propósito de Dios para tu vida. ¿Para qué te salvó el Señor? ¿Para qué te llamó a la salvación? Para darte un propósito dentro de su reino. Les dije antes que todos los hombres y mujeres llamados por Dios, ellos por sí mismos no tenían nada de valor. Pero después de recibir el llamado de Dios, tuvieron un propósito que cumplir en el plan de Dios para la humanidad. El propósito de Abraham fue el de iniciar una nación. El de Moisés, muchos años después, fue liberar a esa nación. El propósito de Josué fue conquistar la tierra para esa nación. El propósito de David fue establecer un linaje para esa nación. El propósito de los profetas era anunciar los juicios y promesas de Dios para esa nación y para todo el mundo. ¿Cuál fue el propósito de Juan el Bautista? Preparar el camino al Señor. ¿Cuál fue el propósito de los apóstoles? Establecer la iglesia. ¿Cuál fue el propósito de Pablo? El ser instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y de padecer por causa del nombre de Jesús también. Ahora, le pregunto a cada uno de ustedes, hermanos que me están escuchando y viendo en este día, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué te llamó el Señor? Si ya estás aquí y has abierto tu corazón a Cristo
y le has confesado como Señor y Salvador, entonces ya tienes tu llave del llamado de Dios para tu vida. Algunos ya la usaron, muchos la han usado y han descubierto su propósito. Recuerdo platicando hace ya muchos años con Marco Barrientos, un cantante, un salmista. Muchos de ustedes lo conocen y todos nos hemos deleitado y gozado con su ministerio, con la forma de alabar al Señor, de ministrar, de adorar. Hemos sido bendecidos por él. Marco estaba estudiando para veterinario. Marco lo que quería era curar perros y gatos. Pero Dios le llamó. Dios le llamó ahí en la universidad. Yo cuando lo conocí estaba empezando apenas a ministrar ahí en su iglesia, en la Ciudad de México. Y Dios lo estaba empezando a usar. Y después su llamado fue creciendo. Y podemos preguntarnos, ¿y si Dios no hubiera llamado a Marco Barrientos? O si Marco hubiera dicho, no, Señor, esto no es para mí. Él ni siquiera sabía que sabía cantar. Ni siquiera sabía eso. Cuando él empezó a servir en la iglesia, cuando él se convirtió y empezó a servir en su iglesia local, él nos cuenta que él apenas estaba ayudando ahí con los instrumentos y en la música. Nunca aprendió a tocar un instrumento, pero se dio cuenta que los cantos eran bonitos y empezó a cantar. Y alguien lo escuchó. Y le dijo, oye, tienes una voz agradable, tú podrías cantar. Y él no se esperaba eso. Y empezó a cantar. Y empezó a ministrar. Pero fue el llamado de parte de Dios. Y cuando Dios llama, entonces te da el equipo, te da las herramientas que tú necesitas. Y ahora 3 generaciones hemos sido bendecidas por ese ministerio. Quizás pudo haber hecho mucho bien curando perritos y gatitos, pero Dios tenía otro plan para él. Muchos de ustedes ya han descubierto cuál es su propósito. Algunos fueron llamados para ser pastores o ser capellanes de la iglesia, a ser maestros, ujieres sirviendo a la iglesia, a ser salmistas, evangelistas, a llevar consuelo a los necesitados, no sé. Cada vez que usamos esta llave que Dios nos ha dado, hermanos, se marcan nuevos retos para nuestra vida, nuevos desafíos. Pero lo más importante es que empecemos a caminar y a servir dentro de la obra de Dios. Una vez que empiezas a servir, ya no hay marcha atrás. Escucha bien esto. Una vez que empiezas a servir, no hay marcha atrás. No puedes. No puedes. Vendrán nuevas áreas de servicio, vendrán diferentes responsabilidades, pero no puedes volver a las bancas de la iglesia a ser solamente espectador. No se puede. No se puede. El Espíritu Santo no te va a dejar. Vas a estar incómodo, te vas a sentir mal, vas a sentir que ese no es tu lugar. Necesitas activarte dentro de la obra de Dios, porque una vez que abriste la puerta, hermano, ya no se cierra. El propósito de Dios se tiene que cumplir en tu vida porque vas a ser de bendición en el reino de Dios. No por ti, sino por lo que Dios va a hacer a través de ti. En esta segunda etapa del llamado debemos de estar todos ya en este tiempo. Si ya recibiste al Señor en tu corazón, si ya te entregaste a Él, ya tienes que estar en una etapa de servicio, comprometidos con la gran comisión, trabajando para el reino de Dios, haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque la tercera etapa, hermanos, de este llamado es reunirnos con el Señor. Esa es la tercera etapa de esta llave. Primero es el llamado a la salvación, el llamado a servir en segundo lugar, y en tercer lugar es el llamado a reunirnos con el Señor. Me encanta el libro de Nehemías. Me encanta ese libro. Es uno de mis favoritos de la Biblia. Nehemías es una figura es una forma del ministerio de Cristo. Edificando una ciudad, ocupando a todo el pueblo,
Jesús de la misma forma edificando una iglesia, un pueblo adquirido por Dios, llamando a todos al servicio. Pero al hablar de reunirnos con Cristo, hermanos, hay algo que me encanta en la narración de Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Los enemigos estaban acechándoles. Y cuando oyeron nuestros enemigos que ya lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, cada quien en su propósito, unos construyendo, otros defendiendo. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, coordinando el trabajo. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, dice Nehemías. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. Se iban separando cada vez más. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¡Wow! Me encanta cómo describe Nehemías esto. El llamado a reunirse donde suene la trompeta. Jesús nos tiene ahorita así, hermanos, trabajando para Él, construyendo vidas, edificando familias, levantando a su iglesia. Unos están de un lado, otros están de otro lado, a lo largo de todo el mundo, en todos los países. Ahí está la iglesia, trabajando, edificando, allá en África, en Asia, en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, en Australia, en todo el mundo. Ahí está la iglesia. Todos estamos esparcidos, regados. Millones y millones de obreros trabajando con nuestras armas espirituales, cada uno en su área, presentándose delante de Dios. Pero este elemento del versículo 18, hermanos, dice que junto a Nehemías, que era el líder, estaba el que toca la trompeta. Y la señal para reunirse con él era esa: el sonido de la trompeta. Mira ahora lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. ¿Con quién? Con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice Pablo. Cuando suene la trompeta, en donde suene la trompeta, nos reuniremos con el Señor. La misma escena de Nehemías, solamente que ahora es Cristo, y los que se van a unir con él somos todos nosotros. Pablo lo reafirma en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Así es que el llamado final, hermanos, es a reunirse con Jesús para vivir y reinar con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos quieren abrir esta puerta? ¿Cuántos quieren abrir esta puerta del propósito de Dios y cumplir con estas tres partes del llamado? Pero tenemos que saber, hermanos, cómo podemos usar esta llave. ¿Cómo se usa el llamado? ¿Cómo se usa el llamado de parte de Dios?
Ya sabemos lo que es. Ya sabemos lo que abre. ¿Cómo? ¿Cómo uso la llave del llamado de Dios? Esta llave, hermanos, se usa con mucha humildad. Con mucha humildad. Se usa con obediencia a la palabra de Dios. Pero sobre todo se usa con persistencia. Empezando a caminar por fe. Involucrándonos en el servicio de la iglesia. En cualquier área. Y desarrollando una vida de servicio. A partir de ahí Dios irá aclarando en qué área quiere usarnos más. Dios te puede llamar cuando estás barriendo el templo, o cuando estás limpiando los baños, o cuando estás dirigiendo un servicio, o cuando estás junto con otros cantando unas alabanzas, o cuando alguien te pida que compartas algo de la palabra de Dios y tú dices, es que yo ni siquiera sé cómo hacerlo, y Dios te llama y te empieza a equipar y de pronto dices, lo puedo hacer. El Señor me está enseñando cómo hacerlo. El Señor me está dando las armas, me siento cómodo, me siento a gusto haciendo esto, porque Dios me está equipando. Y de pronto dices, jamás me imaginé que yo podría hacer esto. Jamás me vi detrás de un púlpito, jamás me vi detrás de unas personas, unas familias dándoles consejería, jamás me vi atendiendo a personas necesitadas, jamás me vi repartiendo comida a los necesitados, jamás me vi sirviendo de esta manera al Señor. Pero hay que tener humildad, hay que tener obediencia y mucha perseverancia, porque este es un camino muy difícil, hermanos. Cumplir el propósito de Dios no es nada fácil. Ninguno de estos personajes que les he mencionado a lo largo de la Biblia, para ninguno de ellos fue fácil. Para ninguno de ellos, como dice el proverbio, fue plato de buen gusto. Obedecer a Dios, cumplir su propósito, hermanos, a la mayoría de estas personas les requirió dar su propia vida. A lo mejor Dios te está llamando y te está dando algo de la lista de Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O quizás el Señor te está dando algo de la lista de Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. A lo mejor algo de esta lista es donde el Señor te está llamando para que le sirvas. O quizás de la otra lista también de los dones espirituales, para que ejerzas algún don espiritual, como lo dice Pablo en 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro por allá le está dando fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu. No son tus habilidades, es Dios. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Si Dios nos llama, hermanos, es porque Él va a ir siempre delante de nosotros. Todos los hombres y mujeres que vemos en la Biblia son ejemplos de lo que Dios puede hacer también con nosotros. No vemos a ninguno que haya sido súper especial o con superpoderes hasta que Dios puso su llamado en ellos. Hay muchos cristianos que no saben todavía cuál es su propósito todavía. Usen su llave. Ya la tienen. Abran la puerta. Abran la puerta. Hay una frase muy cierta que escuchamos muy seguido y la vemos en las redes sociales. Dios no usa a los más capacitados, sino que capacita a los que Él llama. Ya tienes la llave. ¿Ya entregaste tu vida a Cristo? ¿Ya escuchaste y estás sirviendo en la iglesia? Ya tienes la llave. Clic. Métela en la cerradura y empuja la puerta. Y descubre cuál es el propósito que Dios tiene para ti. ¿En qué etapa de tu llamado estás? ¿Ya escuchaste su voz de salvación? ¿Ya has oído su voz para servirle y te estás integrando en algún área de servicio de tu iglesia? ¿Cómo estás respondiendo a ese llamado? Si respondemos al llamado del Señor, hermanos, de manera correcta, sinceramente, con humildad, con obediencia, y somos fieles y perseveramos en cumplir con ese llamado, un día este versículo será una hermosa realidad en nosotros. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los que están a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Wow, yo quiero escuchar ese versículo. Yo lo quiero escuchar. Y probablemente tú también lo quieres escuchar. Pero tenemos que responder al llamado de parte de Dios. Dios nos ha dado el conocimiento, hermanos, de estas 4 llaves durante este mes que hemos estado platicando de esto. La llave de la palabra, que abre la puerta de la voz de Dios para escucharle. Para escucharle. Y cuando Dios habla, tenemos que responder. Dios nos ha dado la llave de la oración. No de la oración de quejas y de estar pide y pide y pide, sino la llave que abre el acceso al oído de Dios. Al oído de Dios. Para preguntarle qué es lo que quiere que hagamos. Nos dio la llave del perdón, que nos abre la puerta de la libertad espiritual. Nos abre la puerta de la llave emocional y hasta física. Y nos dio también la llave del llamado de Dios, que abre la puerta del propósito de tu vida. Déjame terminar con esto y escúchalo bien, por favor. Cada juego de llaves es diferente. Mis llaves no abren tus puertas. Ni las llaves de tu esposo o de tu esposa o de tus hijos abren tus puertas. A cada uno le fue dado un juego de llaves hecho a la medida, de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a lo que Dios le ha dado espiritualmente. Para algunos, alguna de estas puertas se abrirán más fácilmente. Y otros tendrán que ser pacientes hasta que aprendan y puedan encontrar cómo abrir sus puertas. No son todas iguales. Dios nos da a cada uno conforme a la medida de nuestra fe. Estemos dispuestos, hermanos, cada uno de nosotros, a usar de manera correcta nuestras llaves del reino. Métete con Dios. Métete con Dios. Agradécele por estas llaves.
y empiézalas a usar. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender de lo que Dios tiene para tu vida. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por estas palabras que le diste a Pedro, pero entendemos, Señor, que fueron para toda la iglesia. Y estas llaves, Señor, estas armas espirituales con las cuales nos has equipado, estamos listos para abrir las puertas. Queremos abrir la puerta, Señor, de la palabra de Dios. Queremos escudriñar y queremos ahondar y buscar en esa palabra, Señor, para encontrar, Señor, la vida eterna y poder escuchar atentamente tu palabra hablándonos. Señor, queremos abrir la llave, la puerta de la oración. Esa oración, Señor, que llega hasta tu trono, esa oración que conmueve los cielos, esa oración que se olvida de nosotros mismos, que se olvida de nuestras necesidades y de esa oración que intercede, Señor, por un mundo que está gimiendo sin luz y sin esperanza, por una comunidad, Señor, que necesita escuchar palabras de salvación. Esa oración, Señor, esa puerta es la que queremos abrir. Que llegue, Señor, nuestro clamor hasta tu oído. Clamando, Señor. Clamando por salvación. Clamando por avivamiento. Clamando por perdón. Señor, queremos abrir la llave del perdón. Esa puerta, Señor, para muchos será difícil quizás. Algunos han estado con su llave en la mano por mucho tiempo, sin atreverse a abrir la llave, la puerta del perdón que los conduce a la libertad. Señor, mueve a cada uno, Señor. Y aunque sea doloroso, tenemos que abrir, Señor, esa puerta y perdonar y ser libres. Y entonces podremos, Señor, usar la llave de tu llamado, escuchar tu voz y estar listos para decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que te sirva? ¿Dónde quieres, Señor, que yo desarrolle lo que tú me vas a dar? No tengo nada que darte. No tengo nada especial. No tengo conocimientos, no tengo poderes, no tengo nada. Señor, pero en tu nombre abriré la puerta y me darás el propósito para mi vida. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de estos pasajes bíblicos que hemos recorrido, Señor, y con los cuales nos has alimentado durante esta serie de mensajes. Bendecimos tu nombre, Señor, y oramos para que muchos puedan retomar, Señor, estas enseñanzas. Y si alguien, Señor, regresó y se quedó sentado, motívalo, Señor. Inquiétalo, mueve en su espíritu para que vuelva, Señor, a tomar el camino que tú le mandaste, Padre. Gracias. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios me los bendiga mucho, hermanos. Gracias. Gracias por haber estado durante esta serie de mensajes con nosotros, acompañándonos. Gracias a los que han colaborado con sus ofrendas también, sus donativos. Muchísimas gracias para nuestra plataforma Equípate. Seguimos produciendo música, seguimos produciendo historias para niños, estos mensajes, reflexiones dominicales, manuales de capacitación para la iglesia. Estamos trabajando muy duro en esta plataforma y necesitamos de sus oraciones. Esto va a bendecir a muchas iglesias en muchos lugares, hermanos, y queremos que ustedes nos apoyen, por favor, con sus oraciones, viendo los materiales, adquiriendo estos materiales. Ojalá sean de bendición para todos ustedes, hermanos. Gracias, y el próximo mes empezamos una nueva serie de mensajes. Si el Señor lo permite, aquí nos vemos por este mismo canal. Dios les bendiga. Hasta entonces.